Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Están siendo punteros continuamente. Entonces, tienen que estar pendientes porque cuando ustedes son punteros, yo entrego lo que es lectura bonus. Y ya van como 2 semanas o 3 semanas consecutivas en la cual vosotros están siendo punteros, mi querido Aries. Sus visualizaciones están siendo altas en las lecturas generales. Muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengo que buscarte un nombre, porque ya que están siendo mis consentidos, tengo que ponerte un nombre. Dame ideas, Aries, en los comentarios. Muy bien, corazón. Ejemplo, a las personas del signo Virgo yo lo digo mi sacerdote, mi sacerdotisa. A las personas del signo Géminis lo digo víboras, cariño, y a algunos que no les gusta le digo rey y reina. Muy bien, tú ve buscando tu nombre. ¿Cómo quieres que te llame, corazón? Empezamos, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Aries, porque constantemente es como que se me hubiera venido a la mente, como que tú de repente en casa escuchas algún tipo de sonido, desde quejidos hasta como que alguien está andando dentro de tu casa, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti. El otro mensaje, mi querido Aries, he visto unos ojos muy grandes, saltones, ¿vale? Una persona que tiene los ojos muy grandes, no como el mío que son pequeñitos, ¿no? Como chinitos, no, muy grandes. Y que se maquilla mucho. Me están hablando de una mujer. Bueno, puede ser un hombre también, ¿por qué no, cariño? ¿Qué pasa? ¿No se puede maquillar? Se puede maquillar. Pero se maquilla mucho como con colores, como si fuera sombras, como negro, ¿no? Mayormente la gente de los Emiratos Árabes son personas que se ponen sombras alrededor de los ojos, o delineador creo que es, ¿no? Lo siento, pero yo no me maquillo los ojos, es esto. Pero creo que es delineador, creo, ¿no? Que siempre está como observando a Aries. El otro mensaje, mi querido Aries, hay un personaje, sea hombre o sea mujer, que como que tú tienes esa sensación que quiere volver contigo, o esta persona te busca, Aries, pero esta persona, cariño, es como que no ha aprendido nada de la lección. Es como que sigue siendo, sinceramente, y a lo mejor de repente me dice Richard, a mi hombre no me lo toques, a mi mujer no me lo toques. Sinceramente siento que sigue siendo la misma cucaracha de antes, mi querido Aries. Pero es como que esta persona trata como de convencerte, trata como de ponerse en contacto o vuelve otra vez lo que es a tu vida y posiblemente, cariño, como tú tienes un buen corazón, o de repente, yo qué sé, hay algo que les une a ellos, pues tú vuelves a caer otra vez en sus garras de esa cucaracha, cariño. Por eso te digo, no es tonto, no es tonta, sabe cómo engatusarte, sabe cómo reconquistarte. Pero si tú me dices, Richard, esta persona ha cambiado, yo te vuelvo a decir, siento que sigue siendo la misma cucaracha de antes. Pero bueno, todo es libre albedrío. Tú tienes la última palabra. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos.
mi querido Aries, signos, signos, signos. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Me sale Piscis o Acuario. Muchos de vosotros han perdido una mascota, un perro. Se me ha venido la imagen. Piscis o Acuario, Capricornio, Sagitario o Acuario, Escorpio, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver. La letra D, la letra M o W, y me confirma W o M, mi querido Aries. Una carta de la bruja novata. ¿Qué te quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Dice, dedicación, cariño. Muy bien. Si tú te fijas bien en esta carta, te vas a dar cuenta que parece como si fuera el ermitaño, una persona muy mayor, ¿vale? Y el mensaje dice dedicación. Hay una frase que se dice mucho, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, o sea, por la experiencia, Aries, ¿vale? Y sobre todo, cariño, al tener esta carta de dedicación, muchos de vosotros siento como que van a tener que asumir una responsabilidad. Quizás de repente con los padres, quizás de repente con los hijos, con la familia o una responsabilidad en tu entorno. No todo tiene que ser dramático. Si a lo mejor tú me dices, Richard, me falta tiempo, a lo mejor vas a tener una responsabilidad o un ascenso, porque la carta del ermitaño es también sabiduría. Sabiduría, ¿vale? El tema también que te dice dedicación, eres una persona, cariño, que cuando se centra en un proyecto, en un sueño, en un trabajo, no paras hasta terminar. Pero recuerda que el ermitaño también a veces tiene esa energía de anciano. El que tú tengas proyectos en tus sueños, el que tú quieras lograr metas, la cual me parece fantástico, cariño, quiere decir que eres una persona que está con la mente ocupada, porque la gente cuando está con la mente libre, cariño, hace cosas malas, muchas veces. Pero date un tiempo también para ti, mi querido Aries. No puede ser que vas a estar ahí todo el día. Como cepa, como chicle, necesitas desconectar un poco. Recuerda que la madre de todas las enfermedades es el estrés y tú necesitas desconectar un poco, mi querido Aries. Eso es lo que me está diciendo con esta carta, ¿vale? No te sientas mal. Eres una persona muy trabajador, muy trabajadora. Eres una persona con muchas responsabilidades. A lo mejor tú eres madre y padre para tus hijos, pero tienes que desconectar un poco. Solo como consejo, cariño, ¿vale? Luego no me digas, ¿quién eres tú, Richard, para que me digas esto? Nadie. Yo solamente te digo lo que veo. A ver. Me sale lo que es la carta, cariño, de la lujuria, de la pasión, del deseo, cariño. Vale. Dice, el príncipe de bastos. Pero fíjate en la carta, corazón. La carta del bastos, la carta de fuego, representa pasión, entusiasmo por hacer las cosas. El príncipe, cariño, nos están diciendo de una persona joven. Una persona que a lo mejor se deja llevar por los impulsos. No digo que tú seas joven. A lo mejor me dice Richard, yo ya tengo 60, 70 años, pero en algún momento de tu vida, actúas como niñata, como niñato, corazón, la cual me parece fantástico. Pero tienes que actuar de una forma inteligente en tus decisiones, Aries. En tus decisiones. Porque esta es una carta de placer, cariño. Y los placeres van y vienen. Y recuerda que hay un personaje que quiere llegar a tu vida, que te conquista. Este mensaje siento que es especialmente para el grupo de personas que a lo mejor de repente tú tienes pareja. Y no vaya a ser que venga tu ex, cariño, porque ahora las cosas no le van bien, te conquista, te come la cabeza y al final, corazón, vas a perder soga y cabra. Soga y cabra. Ten cuidado, corazón, con personas que a lo mejor de repente te arrastran a hacer algo que tú no quieres. Sé que a lo mejor de repente va a aparecer por ahí el mensaje, Richard, ellos ya son adultos, son mayores. Ya, cariño, pero somos seres humanos. A veces la carne es débil. La carne es débil, cariño. A lo mejor de repente
A veces pasa esto si tú de repente no eres feliz con una persona. Si tú no eres feliz con una persona, cariño, y aparece la persona que te gusta realmente, pues entonces caes redondito y redondita. Pero tienes que actuar de una forma madura. Tienes que ver, ¿vale la pena sacrificar lo que tengo por una persona que solamente viene de paso, que me utiliza y me descarta como plato de quinceañera? ¿Vale la pena? Tienes que hacer un balance. El otro mensaje también, cariño, ya que esta carta está al costado de la carta de dedicación, corazón, mira, especialmente para los jóvenes, para aquellos que a lo mejor están estudiando, tienen un proyecto, para todo hay tiempo, Aries. No vaya a ser que a lo mejor tú tienes un examen mañana y de repente viene la Lupe, viene Pepeluche y te dice, hey, Aries, vámonos de fiesta, vámonos de antro. Ya verás que tú lo vas a probar. No te confíes mucho. ¿Vale? Especialmente para el grupo que tiene que rendir exámenes, que tiene una entrevista laboral. No te vas a ir a una entrevista laboral, cariño, con el tufazo ahí, de garrafón. No. Entonces, para todo hay tiempo. En este momento es muy importante tus sueños. Y este mensaje va especialmente para los jóvenes. Si tú eres madre, si tú eres padre, pues tienes que llevar este mensaje a tus hijos. Cariño, para todo hay tiempo. Ya mañana, pasado mañana te diviertes. Todo lo que tú quieres. Hasta propina te voy a dar. Pero tienes que tener esa presentación. Tienes que dar ese examen. Hacerle entender. Porque aquí yo veo, corazón, que alguien como que se deja llevar por el momento, por la diversión, por la fiesta, por la lujuria, etcétera, etcétera. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries. O tú de repente te dejas llevar por la lujuria, cariño. Recuerda que hay una persona que te conquista. Recuerda que muchas veces, cada vez que tú te encuentras con esa persona, cariño, eres débil con la carne. A ver. La carta del 9 de oros. Si tú haces caso a los consejos, tenlo por seguro, cariño, que te viene estabilidad, te viene dinero, te viene abundancia, te viene felicidad. Pero si tú no haces caso a los consejos, simplemente vas a perder todo lo que el universo te quiere entregar. Porque aquí hay una persona que se siente ganador y ganadora, exitoso y exitosa, pero haz bien las cosas, mi querido Aries. Si tú me dices, Richard, yo no soy esa persona, es mi pareja. No sé qué le pasa a mi pareja, que ni bien cobra, se va con los amigotes, se va de fiesta. Yo veo que viene con perfume barato de mujer, cariño. Yo qué sé, corazón, es como la canción de, creo que era Perla, ¿no? Comienza a amanecer. ¿Lo han escuchado o no? Richard, yo siento ese perfume barato que lleva. Yo lo siento, Richard, no es mío. Entonces habla con esa persona. Aquí lo importante, mi querido Aries, mira. Te voy a decir algo, Aries, corazón. No sé si tú eres consciente, porque a lo mejor no eres consciente porque estás pensando en ese sapo o en esa zapa. Estás pensando, cariño, el tiempo no te espera. Los años pasan, mi querido Aries. Y cuando tú mires para atrás, ya no vas a tener ese cuerpo espectacular. Ya no vas a tener esa juventud, ese olorcito a manzanilla que te sale, cariño, por tu juventud. Vas a estar oliendo a rancio. Es así. A partir de los 30 años, de los 30 años, el ser humano, las células ya no se regeneran. A partir de los 30 años ya apestamos, corazón. Ya es así. Hay que utilizar perfume, hay que utilizar, yo que sé, unas marcas. A partir de los 30 años ya no olemos ese olorcito, yo que sé, cariño, a talquito de bebé. Ya no. Ya no, corazón. Entonces, mi querido Aries, aprovecha tu tiempo. El tiempo no te va a esperar, ¿vale? Y ten cuidado de volver a caer otra vez en las garras de esa cucaracha, cariño. Te va la mugre, sinceramente, porque si no lo entiendo. No entiendo, corazón. Se te acerca una mariposa monarca con sus colores brillantes, pero tú lo rechazas y te vas a esa cucaracha de cloaca, de desagüe, cariño. Te va la mugre, es esto. Entonces ten cuidado, ¿vale? Especialmente si tienes una persona que te quiere, que te ama, la mariposa monarca. Bellísima, cariño, bellísimo. Pero aparece el Kevin sin dientes
horroroso y apestoso, cariño, y tú te lanzas a sus brazos. Richard, es que ese olorcito a rancio me encanta, Richard, no sé, tiene algo. A ver, mi querido Aries, vamos a ver. ¿Qué me quieren decir, corazón? Un mensaje de los ángeles, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, 7 de agua, una decisión complicada, ¿ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo, cariño? Necesidad de efectuar búsquedas. Deje de aplazar las cosas, mi querido Aries. ¿Te acuerdas que dije que para todo hay tiempo? Que si tienes una entrevista, que si tienes una reunión, tienes que estar en condiciones. No vaya a ser que diga, bueno, Richard, rindo el examen la otra semana, hago una entrevista con otra empresa. No, corazón, ¿vale? No, tienes que dar pasos, cariño, ¿vale? Tienes que dar pasos porque si no siempre vas a estar estancado o estancada en tu vida. Toma decisiones ya. Hay algo que te perturba. También puede ser de repente con la relación con la persona que te interesa. Y a lo mejor tú te estás haciendo la vista gorda, cariño. Tienes que tomar decisiones. Recuerda que el tiempo no espera. Recuerda, es una semana de tomar decisiones. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero especialmente un Libra. Esta persona es de piel blanca, cabello negro, le gusta vestirse con colores muy vivos. A lo mejor están viviendo en un lugar donde actualmente el clima es muy agradable, ¿vale? Pero es una persona un poco impulsivo, parece como que te pide hacer cosas que a ti no te gustan. La carta de las de copas, cariño. Muchos de vosotros van a empezar una historia nueva o posiblemente puede ser que muchos de ustedes se van a dar una oportunidad. Vas a perdonar a alguien, corazón. O para solteros y solteras, aparece una persona en su vida de elemento aire que vas a tener una relación formal con él o con ella. Piel blanca. La carta también del sacerdote o el emperador. Para muchos de ustedes, mi querido Aries, puede ser también que estás teniendo una conexión o sientes mucha química o te sientes muy bien con una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada, es un poco morenito, bronceadito, cabello negro, largo o lacio. El otro mensaje también, mi querido Aries, muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, últimamente estoy sintiendo una conexión muy fuerte con mis seres queridos que ya no están en este plano terrenal, mi querido Aries. Siento esto, ¿vale? Es una carta muy bonita, muy bonita. O estás teniendo una conexión muy especial con tu jefe, tu profesor, tu profesora o tus padres. Una persona mayor de 40 años, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besito. Bendiciones de corazón. Toma decisiones, ¿vale? Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.